Buenas tardes. Como cada martes, volvemos al encuentro. Si usted es una persona que le interesa saber sobre deberes, derechos, legalidad socialista y justicia social, este es su espacio. Cada martes a las 12:30 del mediodía, siempre en vivo por la señal de la televisión en Matanzas. Durante los próximos 27 minutos hablaremos sobre este y otros temas de su interés. Hoy iniciaremos el diálogo sobre el Código de Procesos. El Código de Procesos consagra y desarrolla componentes para una tutela judicial efectiva a partir de tres dimensiones: acceso a la justicia, debido proceso y ejecutabilidad del fallo. Sobre esta y otras aristas del Código de Procesos tan importantes dentro de las instituciones legales de nuestro país, conversaremos durante los siguientes minutos. Me acompaña Jesús Riaño Ibáñez, como ya es costumbre cada martes, especialista de bufetes colectivos y abogado procesal de amplia experiencia en la provincia de Matanzas. Riaño, un placer que nos acompañe como cada martes. Gracias por invitarme. Riaño, para tocar el Código de Procesos, una arista legal reciente, de reciente aprobación, nueva, por así decirlo, dentro de otros contextos, hay que comenzar definiendo qué es el Código de Procesos. Pero primero hay que definir qué cosa es un código. Un código, exacto. O sea, el código no es más que la recopilación de distintas normas de distintos lugares que van a conformar en determinado país una normativa, y eso unirlo, crearlo y buscar una nueva forma de control del derecho. ¿Qué significa esto? Que ese código, como va a recoger normas de distintos lugares, va a evitar que haya contradicción en su texto interno, que además de ello pueda alcanzar determinadas materias y que logre un resultado efectivo en su procedimiento. O sea, el código no es de ahora. Justiniano en el siglo XII dijo: vamos a unir, porque cada estado tenía sus normas, la forma de atender al delito, por ejemplo, de malversación. Cada uno juzgaba como creía y las sanciones que ponía en caso penal y en caso civil, la resolución de los procesos en cada territorio era de esa manera. Entonces, eso que provocó que era necesario unirlos todos, y se hizo la llamada codificación. Esa codificación provocó que se trajeran a la ley varias formas de juzgar, entre ellas el derecho civil, el derecho procesal, el derecho de la familia, el derecho del trabajo, el derecho... O sea, toda una serie de ramas de la vida, del diario, que van a ir a conformar ese llamado código. ¿Por qué razón? Para viabilizar, facilitar a los operadores del derecho que no haya una dispersión legal. Y además de ello, la posibilidad de que tengas en la mano una ley. Ya la Organización de Bufetes Colectivos está editando la ley, o sea, tratando de que salga como libro, y eso va a permitirle entonces que las personas concentren en un solo proceso, en un solo libro, toda una serie de posibilidades que son las que ya te explicaba: el derecho procesal, cómo se juzga una persona, qué derechos tiene. Y por eso es que se lleva a un solo código. Ahora lo verás en el Código de Procesos, que viene una redacción primero de todas las garantías, de todos los derechos, de todas las obligaciones, de cómo presentar los procesos, cuáles son los conocimientos que tiene ese tribunal. Primero eso. Y luego entonces la posibilidad de que se haga un proceso sobre declaratoria de herederos, un proceso ordinario sobre bienes, un proceso de reivindicatorio. O sea, se va a buscar que en una parte del código tenga genéricamente lo que todos deben conocer, y luego en cada una de las materias que conoce el órgano judicial, qué es lo que tiene que resolver. Ya usted lo adelantaba, el Código de Procesos aúna voluntades civiles, familiares, de trabajo, de seguridad social, incluso ante los tribunales. Pero, ¿cuál es el antecedente de esta normativa y qué regula el procedimiento del Código de Procesos? Bueno, primero hay que decir que la ley procesal cubana
nació en el año 77, porque anteriormente lo que había era la ley de enjuiciamiento civil, en la que conocía que venía desde España toda una estructura de lo que debería resolverse y conocerse por cada uno de los participantes en el proceso. Esto en el año 77, la Revolución triunfa en el 59 y no mueve el derecho procesal, lo mantiene hasta el año 77, en agosto del 77 el 19, que se edita la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral. En aquel momento solamente tenía estos tres temas. Luego se va a introducir el derecho económico y luego se va a discutir cómo resolver los conflictos que venían naciendo por el empuje de la sociedad, por el desarrollo del sistema, por las garantías que venían surgiendo a partir de esta situación económica y esta situación social. Y era necesario hacer o remendar una ley o crear una nueva ley. Y la sociedad se proyectó con relación a crear una nueva ley. Y se crea entonces el Código de Proceso, que no tiene tantas normas, es casi lo mismo desde el punto de vista estructural de la ley de procedimiento civil. Pero desde el punto de vista de garantías y de criterios, avanza mucho más. Y por esa razón se habla de que cuáles son las facultades que tiene en esta nueva ley un funcionario judicial. Bueno, amplia. Tiene libertad para todo. ¿Por qué? Porque la garantía es buscar justicia y no garantía de procedimiento. O sea, el juez, el funcionario que trabaja en esta actividad va a traer como consecuencia para él la libertad de decidir sin violar la legalidad, sin violar ninguno de los derechos que tienen las personas, pero sí restableciendo la posibilidad de una igualdad entre las partes para que no haya un grave perjuicio. Y fundamentalmente en cuanto a los menores, en cuanto a la familia y en cuanto a la posibilidad que tiene de garantizarle ese derecho a los vulnerables en el proceso civil. Usted lo ha mencionado a grandes rasgos, la importancia de este código de procesos desde las pautas y servicios jurídicos, pero somos ciudadanos civiles de la sociedad cubana. ¿Qué importancia para el cubano de a pie, como le decimos, para el ciudadano, tiene este código de procesos? Sí, lo que tiene, lo más importante es que le da garantía y posibilidad de apertura a que las personas puedan ir a reclamar sus derechos y la seguridad de que esa sentencia, ese fallo que se logre, tenga una respuesta viva. ¿A qué llamamos respuesta viva? A poder lograr su resultado. Porque de nada sirve que se dicte una sentencia, que se haga una resolución, que se resuelva un proceso con todas las garantías y que eso no sea ejecutable. Entonces, este nuevo Código de Procesos ha creado toda una serie de garantías para que esa persona, ese trabajador, pueda tener acceso a la justicia y además de ello, garantías de la posibilidad de ejecutabilidad de sus derechos. Dentro de los actos orales previstos en el Código de Procesos también se establece el principio de la publicidad. ¿Cuáles son las excepciones que se establecen dentro de este principio en particular? Bueno, son muchos los principios, pero no tenemos el tiempo para ello, sería importante. Claro. Pero el principio de publicidad es porque es la garantía que tiene el pueblo de supervisar el actuar de los jueces. La posibilidad de que usted pueda saber cuándo un proceso se está es porque se publica. Usted asiste al acto judicial y el órgano va a actuar conforme a la ley escrita. Eso es una garantía de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque vamos saliendo del proceso escrito que tenía la antigua ley de procedimiento civil y hemos ido pasado al proceso oral. O sea, los procesos son más rápidos, más eficientes, más directos del juez. No es lo mismo un juez leyéndose un documento de la declaración de un testigo que teniéndolo presente. No es lo mismo un juez viendo un expediente que viendo el actuar de las personas en ese expediente, cómo se expresan, el movimiento de la vista,
el derecho a exponer cómo lo hace. Entonces, esos particulares que son los que se pueden determinar en una presentación pública del actuar de los jueces. Ahora, ¿qué ocurre? Hay casos en que no puede. ¿Cuáles son esos casos? Cuando hay afectación para la seguridad de la persona, cuando es un menor y le puede afectar, cuando es un vulnerable y le puede afectar, cuando esta persona, se va a hablar de la moral de una persona, se va a hablar de las condiciones de una persona, se va a hablar de la seguridad de la sociedad. Entonces, en esos casos, el tribunal puede disponer excepcionalmente que se haga privado las actuaciones que se están practicando, ya sean testigos o lo que sea, porque la situación es que usted moralmente no lo pueden estar condenando a que usted esté publicando en todos los lugares cuando usted ha sido víctima en un proceso o víctima en un hecho. ¿Entendido? Claro. Un principio de publicidad también presente en este Código de Procesos y que viene siendo como otra garantía que también tiene el ciudadano para que se respeten sus derechos desde el punto de vista jurídico. Al extremo que el nuevo Código de Procesos le permite al tribunal, cuando encuentre una situación de este tipo, disponer una cautelar urgente, una medida cautelar urgente, una decisión rápida. Por ejemplo, el menor está contra la familia y la familia le hace vulnerable, le crea una situación de peligro, y el tribunal puede disponer inmediatamente, con independencia de todo el proceso y el resultado, medidas cautelares para garantizar que esa persona no sea cambiada de escuela, no sea cambiada del país, no sea llevada a otro territorio, no lo cambien de lugar de residencia. O sea, todas estas cuestiones son facultativas del tribunal y vienen a propósito de los derechos que tienen estas personas sobre el conocimiento del acto judicial. Pautas legales dentro del Código de Procesos que posibilita la integridad física y moral no solo de los menores de edad, sino del ciudadano cubano de manera general. Nosotros continuaremos el diálogo más adelante de Riaño. Ahora les invitamos a todos los televidentes a que continúen con nuestro espacio de ley, ahora con una de nuestras habituales secciones. Notas al derecho, una sección que nos acerca a diferentes leyes, decretos leyes, acuerdos y resoluciones sobre las entidades gubernamentales en Cuba y también en la provincia de Matanzas. Hoy sobre una de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular acerca del Código de las Familias. Adelante. La Ley 156 de la Asamblea Nacional del Poder Popular ratifica que el Estado reconoce en las familias la célula fundamental de la sociedad, las protege y contribuye a su integración, bienestar, desarrollo social, cultural, educacional y económico, así como el desempeño de sus responsabilidades, y crea las condiciones que garanticen el cumplimiento de sus funciones como institución y grupo social. Las normas contenidas en este código se aplican a todas las familias, cualquiera que sea la forma de organización que adopten y las relaciones jurídico-familiares que de ellas se deriven entre sus miembros y de estos con la sociedad y el Estado. Seguimos en su espacio de ley. Hoy como tema central está el Código de Procesos. Continuamos el diálogo con Jesús Riaño, abogado de experiencia dentro de los bufetes colectivos de la provincia de Matanzas. Para continuar este tema del Código de Procesos, Riaño, quiero centrarme en el papel de la Fiscalía. ¿Cómo se refuerza la intervención de este órgano legal dentro del Código de Procesos? Bueno, en la antigua Ley de Procedimiento Civil estaba en el artículo 45, te decía, que la facultad del fiscal, pero en un párrafo muy sencillo, no tenía todo el desarrollo normativo que ahora se ha puesto en este código. ¿Por qué razón? Porque el fiscal es el que tiene la obligación de velar por la legalidad, la garantía de los menores, la protección a las personas vulnerables y, en definitiva, el respeto a las normas legales. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, bueno, tiene todas las facultades para participar en cualquier proceso siempre y cuando alegue
la posibilidad de que se vaya a vulnerar un derecho social, una garantía de un sujeto o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por esa razón, entonces, el fiscal participa en todos los procesos que entienda, pero es obligatorio en el caso de los procesos en que se discuta la situación de menores, en el caso en que se discuta la situación de vulnerables, en los casos en que la persona en el proceso tiene que ver con eso, el estado civil, o sea, la unión de hecho, o el matrimonio no formalizado, o la garantía de cualquier derecho civil, tiene la posibilidad de participar como actor o como demandado. Esta situación, el actor es el que promueve el proceso penal, el proceso civil, y demandado el que recibe la reclamación de la parte. Bueno, tanto como autor como demandado puede comparecer en cualquier proceso. Inclusive en el caso de las declaratorias de herederos, en el caso de los procesos de jurisdicción voluntaria, que son esos, puede fiscal dictaminar y provocar que se suspenda la tramitación a nivel de notario de ese derecho que se está reclamando y obligar a que se vaya a un proceso de conocimiento en el tribunal. En el código se tramitan diferentes órganos legales que también pudieran ser referentes a que el código prevé, digamos, implementar mecanismos que den acceso a la justicia, también a la participación dentro de este proceso y que logre de cierto modo la ejecutibilidad de los fallos judiciales para tratar de equiparar un poco las contrapartes judiciales dentro de este código. ¿Cuán beneficioso resulta esto para que las personas se sientan identificadas con un mecanismo legal que llegó para quedarse desde el punto de vista jurídico? Bueno, lo más importante que tiene esto es que en el código de proceso le permite al juez, cuando hay una evidente indefensión de una de las partes por incapacidad del abogado, por falta de conocimiento, porque no atiende adecuadamente el proceso, porque no aporta las pruebas. Fíjense que ahora en la nueva ley, lo vamos a ver en otra sesión de esta que estamos hablando hoy, permite que el proceso se tramite sin que haya diferencia. Eso obliga a que usted coja ese proceso que usted ahora está trabajando con él, que lo tiene de una manera redactada, y lo haga de diferentes formas. Ahora, la ley del Código de Procesos te permite ampliar, discutir el proceso siempre que haya igualdad entre las partes en el debate. El Código de Procesos, ya lo adelantamos durante todo este diálogo, es un órgano legal eficaz. ¿Lo considera así usted, Riaño? Lo que pasa es que a veces uno se pone a pensar en cosas que son más allá de la realidad. Mire, el Código tiene como fundamento garantizar los derechos de las personas. Y garantizar los derechos de las personas no significa solamente hacer un juicio, una garantía, sino que tenga igualdad en el debate. No es igual que en el sistema capitalista, en el que no importa lo que le pasa a las partes. El tribunal está para resolver y resolverlo de cualquier forma. Yo te decía al principio de que la justicia tiene como fundamento garantizar que se ejecute, no que se beneficie a una persona. Por esa razón, entonces, en el Código de Proceso, que tú me decías ahorita que era una norma, no, es un conjunto de procesos en que intervienen las partes, las personas, los beneficiados o perjudicados, y puede participar el fiscal. En ese proceso, en esa unión, todo el mundo tributa al tribunal para garantizar una agilidad. Ahorita te iba a decir, y se me pasó, y es que el tribunal tiene la posibilidad de varias cosas. Primero, impulsar el proceso penal, el proceso civil. O sea, una de las cosas más importantes es impulsar el proceso civil. Segundo, garantizar la culminación del cumplimiento de la sentencia. Tiene las garantías, las herramientas, los efectos. Y tienen además la posibilidad de exigir a todos los participantes del proceso el cumplimiento de la norma.
Efectivamente, no se puede hablar del Código de Procesos como un ente aislado, sino compacto que tributa a la transparencia y la garantía del Estado cubano y también de sus ciudadanos. Nosotros seguimos hablando sobre estos términos legales y llega una sección que precisamente ese es su nombre, términos de la ley. Acceso a la justicia. Refiere las cuestiones relativas a la sustitución, modificación, revocación o extinción de las sanciones, medidas de seguridad penal, cautelar de prisión provisional y obligaciones dimanantes del sobreseimiento condicionado, así como los demás incidentes que se suscitan durante su cumplimiento, se ventilan ante el tribunal competente y mediante los procedimientos legales establecidos y los casos que corresponda también se conocen y resuelven por el fiscal. Derecho a la defensa. Durante la ejecución de las sanciones, medidas de seguridad penal, cautelar de prisión provisional y del cumplimiento de obligaciones de sobreseimiento condicionado, donde se garantiza el derecho a la defensa de la persona bajo esa situación por sí mediante terceros o con asistencia o representación letrada. Continuamos en el diálogo y nuestro tema central hoy es el Código de Procesos. Continuamos en este debate dentro del programa de ley. Recuerde, cada martes a las 12:30 del mediodía, siempre por la señal en vivo de la televisión en Matanzas. Ahora, Riaño, quisiera saber cuándo los tribunales cubanos tienen jurisdicción exclusiva dentro de este Código de Procesos. Bueno, no es un privilegio para el derecho cubano, sino es una garantía del Estado de los procesos. Por ejemplo, si es un bien inmueble y está en Cuba, no es lógico que, aunque la persona que vive en ella sea extranjero, venga el derecho extranjero a aplicarse aquí en Cuba. Si tiene una situación de una reclamación por un problema de trabajo o de una decisión de un órgano del país, no puede ser otra estructura, otro órgano, otra situación como estuvo un periodo de tiempo que conozca de ello. Por esa razón es que hay un artículo en la ley en el que se define solo cuáles son los derechos que tiene exclusivamente el Estado cubano, el derecho cubano, el proceso penal cubano, el proceso civil cubano, el tribunal, para conocer de ese asunto, porque puede haber contradicción de la jurisdicción en relación a si el hecho ocurre, por ejemplo, una lancha en alta mar, en qué territorio está. Puede conocer otro tribunal de ese proceso, las reclamaciones de las garantías de la economía en relación a los contratos, las relaciones contractuales entre personas jurídicas de otros estados y Cuba, y hay que definir. Entonces, cuando es en Cuba, es exclusiva de los tribunales cubanos. Un papel, me imagino, preponderante. Los tribunales. Un derecho superior. Exacto. Ahora bien, ¿cómo este código intensifica los mecanismos de resolución, o mejor dicho, de ejecución de las resoluciones judiciales definitivas para este código? Hay tres razones fundamentales. Una, la combinación. La combinación no es más que exigirle a usted para el cumplimiento de la pena y ponerle un impuesto, una medida, un pago sobre los bienes que usted posee y exigirle esa cuantía mediante un día, 10, 20 días, o sea, diariamente, para garantizar que usted ejecute sin que haya presión. Ahora, usted no lo ejecuta y el tribunal puede utilizar la fuerza pública para garantizar el acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda o cualquier otra acción que sea de desacato contra los tribunales, que le permite proteger, respaldar la autoridad que tienen los órganos judiciales, y eso es para garantizar la ejecutabilidad, como te decía, de la sentencia. ¿Por qué razón? Porque en un órgano, un fallo sin ejecución no es fallo, no es importante. Está también estipulado que el Código de Procesos se emplee como un mecanismo, una herramienta esencial para la salvaguarda de las familias, porque introduce otros términos como las tutelas urgentes. ¿Nos podría ampliar sobre este término? Esa es otra de las garantías que tiene este código. ¿Qué significa? Que el tribunal puede, cuando vea situaciones de emergencia en el proceso, dictar medidas urgentes. O
sea, no tiene que esperar que el proceso esté funcionando. Medidas urgentes. Puede determinar que sea la mitad de los términos, o sea, un término para contestar son 20 días, el tribunal dice, no, son 10 días, buscando el acercamiento para resolver el fallo. O puede disponer el alejamiento de esa persona del lugar donde convive la otra, las víctimas, prohibirle el acercamiento al centro de trabajo. O sea, son medidas urgentes que toma el tribunal con independencia del resultado final y tiene una garantía, no es discutible. O sea, esos fallos, esas resoluciones, esas decisiones del tribunal de manera urgente dentro del proceso no tiene espacio de discusión. No solo este caso bien interesante de las tutelas urgentes, sino que también utiliza medidas de manera cautelar para prevenir estos hechos de violencia, estos hechos que vayan a ir contra la salvaguarda de las familias. ¿Por qué precisamente el Código tiene esta sede cautelar? Porque sencillamente hay que garantizar que la persona no sea víctima, revictimizada en el proceso. Si yo tengo una situación en que usted me debe, por ejemplo, resolver una situación de división obligatoria y yo tengo necesidad de asistir al proceso y usted se comporta impropiamente, el tribunal tiene que tomar medidas cautelares, medidas preventivas para evitar que eso pueda provocarle una situación de dificultad a la parte. Y entonces por ello se logra, a través de estas medidas que el tribunal tiene la facultad de aplicar con independencia, puedo decirte, del proceso. Y yo te dice 100.000 pesos de garantía para que usted no pueda asistir a la vivienda de fulano de tal. Por ejemplo, si usted incumple eso, cae en comiso el dinero que usted tenía y además de ello, la nueva medida que se le imponga. ¿Considera entonces usted que el derecho familiar y también de la Constitución cuenta en este Código de Procesos con una herramienta eficaz, válida, un instrumento robusto para el ejercicio de los derechos reconocidos por los ciudadanos cubanos? Tiene además la libertad de decidir. El órgano judicial tiene la facultad de decidir aun cuando no esté en el Código, siempre y cuando sea lo más beneficioso para el niño. Ese principio de lo más beneficioso para el niño es indudablemente una garantía de libertad del juez para poder determinar que esa persona no sufra en el medio social o familiar. Exacto, un código que tiene a la familia como su epicentro, como su eje central, este Código de los Procesos. Riaño, por supuesto, un placer que usted haya llegado hacia los estudios de la televisión matancera nuevamente para compartir sobre pautas legales. En este caso, el Código de Procesos. Ha sido un placer, como cada martes. Gracias. Invitado para la próxima semana. Muchas gracias. Usted también está invitado a la cita cada martes 12:30 del mediodía en vivo por la señal de la televisión en Matanzas. Puede contactarnos a través de un correo electrónico o simplemente por el WhatsApp al número 53 69 21 98 con preguntas y opiniones sobre el ámbito legal de nuestro país y específicamente en la provincia de Matanzas. Este espacio quiere cumplir con usted para que nos identifique con un programa de ley. Hasta la próxima.